Buen día, vamos a iniciar con un tema nuevo que corresponde al tema de la unidad 3 de su libro de texto de estática. Entonces vamos a iniciar, vamos a suponer un cuerpo cualquiera en el espacio. Tenemos ahí nuestro cuerpo y ese cuerpo vamos a suponer que le vamos a aplicar una fuerza F. Yo le aplico una fuerza F. Entonces, debido a esta fuerza F, va a tender a presentar, va a presentar dos situaciones. Déjenme pongo lo voy a. Ahí está. Entonces, debido a este cuerpo, si yo a este cuerpo de masa M, yo le aplico una fuerza F, este va a tender a pasar dos cosas. Uno, va a tender a trasladarse, una traslación. Es decir, va a tender a cambiar de posición. Se va a trasladar, se va a mover en línea recta con una velocidad B. Pero adicionalmente, este va a presentar algo que se llama rotación, va a tender a rotar. Es decir, pudiera presentar una velocidad angular. Entonces va a haber una traslación y va a haber una rotación. Entonces aquí se deben de cumplir dos condiciones, que al final de cuentas es lo mismo. Es la ley de Newton en el movimiento lineal, que sería que la sumatoria de todas las fuerzas que están aplicándose al cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la aceleración que éste experimenta. Pero adicionalmente va a presentar lo que se conoce como una rotación, es decir, un torque, donde este torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular que éste experimenta. Este podríamos decir que es la ley de Newton para el movimiento lineal y esta es la ley de Newton para el movimiento circular o de rotación, ¿no? No necesariamente es una trayectoria circular, pero trata de rotar sobre algún eje. Bueno, en el caso de estática, estas dos condiciones implicarían que la sumatoria de todas las fuerzas que se aplican en el cuerpo están en equilibrio y esto debe ser cero. Esta es una condición que nosotros ya habíamos analizado. Este ya lo tenemos. Ahora, a partir de esta unidad vamos a introducir esto nuevo, la rotación. Pero la ventaja que en estática, la sumatoria de todos los torques que actúan sobre este cuerpo es igual a cero. Entonces, cuando nosotros tengamos un problema de un cuerpo rígido y no es suficiente resolverlo con la sumatoria de fuerzas, ahora vamos a tener una ecuación más que es la sumatoria de los torques. Ahora, ¿qué es un torque? Acuérdense que la fuerza es algo que le aplicamos a un cuerpo que tiende a acelerarlo. Entonces acá, por pura analogía, lo que aquí es fuerza, acá es torque. Lo que aquí es aceleración lineal, entonces acá es aceleración angular. Y lo que aquí es masa, ahora, ¿qué es una aceleración lineal? Recuerden, la aceleración lineal es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, cómo la velocidad aumenta o disminuye. Cuando la aceleración es cero, significa que este integral que vemos aquí, este integral es cero. Y la única forma que sea cero es cero bien es constante. Perdón, es cero.
Es la única forma que esto sea, la única forma que la aceleración sea cero es que la velocidad sea cero o que la velocidad sea constante. Entonces, cuando la suma de fuerzas en un cuerpo es cero, la velocidad es cero o es constante. Y que es un torque, por pura analogía. Si acá, fuerza es algo que se le aplica a un cuerpo que tiende a moverlo en línea recta, acelerándolo o desacelerándolo, entonces el torque, por analogía, es algo que va a producir o tiende a producir una rotación en un cuerpo, acelerándolo o desacelerándolo. Es decir, que provoca una aceleración angular o una desaceleración angular. La única forma en que este torque sea cero es cuando, por analogía, recuerden que la aceleración angular es igual a la razón de cambio de la velocidad angular por respecto al tiempo. La única forma que este integral que vemos aquí sea cero es cuando la velocidad angular es cero o se está girando a una velocidad constante. ¿Cuándo es cuando está cero? Cuando está detenido. ¿Y cuándo es cuando una velocidad constante? Por ejemplo, cuando está montado aquí un motor eléctrico que gira, no sé, 1750 revoluciones por minuto o unas revoluciones constantes. Entonces ahí estamos hablando que su aceleración angular es cero. Entonces lo que acá es fuerza, acá es torque. Lo que aquí es aceleración lineal, acá es aceleración angular. Ahora recuerden, ¿qué es masa? Masa es una propiedad del material, de este cuerpo, que me dice qué tan fácil o difícil es moverlo, ponerlo en acelerarlo, desacelerarlo. Y entonces acá que es momento de inercia, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, cómo se calcula el momento de inercia. Entonces el momento de inercia es algo que me dice qué tan fácil o difícil es ponerlo en rotación, acelerarlo o desacelerarlo angularmente. Entonces, a mayor sea este número, más difícil va a ser girarlo, poderlo girar, acelerarlo angularmente o desacelerarlo angularmente. Entonces, esta es nuestra otra ecuación. Entonces, en un cuerpo rígido, generalmente en máquinas que están estáticas o en estructuras, se cumple que la suma de fuerzas que actúan es cero y que la suma de los torques es cero. Ahora, ¿qué es un torque? Por definición, un torque, bueno, en estática, si recuerdan, el torque o el momento era igual al producto de la fuerza por la distancia, donde la fuerza y la distancia eran perpendiculares. Acá lo vamos a definir en forma vectorial. El torque es igual al producto cruz del vector distancia, producto cruz, el vector fuerza. Un ejemplo es, por ejemplo, una llave. Una llave. Yo tengo un tornillo. Aquí está el tornillo. Hay una placa probablemente de acero. Tenemos aquí la placa. Y lo vamos a atornillar. Entonces en esta parte tenemos lo que es la cabeza del tornillo. ¿Y qué hacemos? Usamos una llave, ¿no? Algo así, una llave. Esta es nuestra llave. Y entonces viene alguien, agarra la llave y aplica una fuerza F sobre la llave. Entonces, del punto de rotación a el punto de aplicación de la fuerza, ese sería nuestro vector posición o nuestro brazo de palanca. Entonces este va a tender a rotar. Va a tender a rotar. Entonces esta fuerza que va a hacer con el tornillo, el tornillo lo que va a hacer, lo voy a poner circular aquí para que sea más fácil no estar batallando con la figura. Va a tender por un lado a trasladarse, es decir, a moverse de forma lineal
pero adicionalmente va a tender, como la fuerza está descentrada con respecto al punto, al eje, a su eje, va a tender a rotar. Entonces este es un movimiento lineal y aquí un movimiento angular. Entonces la fuerza me provoca una traslación y además una rotación. En el caso de estática, pues la suma de las fuerzas que actúan debe ser 0, y en el caso de estática, la suma de los torques que actúan debe ser igual a 0. Son las dos ecuaciones que nosotros vamos a estar usando a partir de esta unidad en adelante. Entonces, si se fijan, hemos estado evolucionando. Primero utilizamos suma de fuerzas y ahorita ya vamos a utilizar suma de torques. En donde este torque, el torque está aplicado, es el producto del vector posición o el vector brazo de palanca por el vector fuerza que estoy aplicando. Entonces, ahora, fíjense bien, vamos a colocar estos dos vectores en el espacio. Yo voy a tener mi vector fuerza y voy a tener mi vector brazo de palanca o posición. Esto va a provocar el producto cruz. El producto cruz, si recuerdan, yo espero que lo hayan visto en física, aplica la regla de la mano izquierda. La mano derecha, perdón. Está aquí la mano, está así. Entonces, en este caso, tenemos tendríamos, por ejemplo, si tenemos el vector fuerza así, a ver, déjenme ponérselo de forma diferente. Lo voy a poner de forma diferente. Tengo aquí un eje. Vamos a poner un eje. Este eje puede rotar sobre su eje, vaya, la redundancia. Ahí está el eje. Y entonces aquí tiene un bracito. Yo le aplico una fuerza F. Entonces, este es el vector R. Lo que va a pasar es que este va a generarme un nuevo vector que es el vector torque. Y el vector torque es perpendicular. Algunos le llaman T, otros le llaman M, como quieran manejarlo. Si quieren lo manejamos como M para que cuadre con lo del libro. Y entonces aquí aplica la regla de la mano derecha, donde tenemos el vector fuerza y el vector R y el vector fuerza. Entonces, si se fijan, tiende a girar así. Y aquí está el vector T. Entonces, el vector T es igual a R cruz F. R puede tener componentes en I, puede tener componentes en J y puede tener componentes en Z. Y F igual. F puede tener componentes en X, puede tener componentes en Y y puede tener componentes en Z. Entonces, esto implicaría, hay dos formas de hacerlo. Por la forma, si no se acuerdan, simplemente multiplican. Debe ser en ese orden. R cruz F. Porque recuerden que si fuera al revés es menos F cruz R. Es una de las propiedades del producto cruz. Entonces, primero sería el vector R, que es este. Y el vector R es RXY más RYJ más RZK. Y luego sería el producto cruz del vector F, este es F.
Esto sería fxy más fyj más fzk. Acá es igual, sería este por este, luego este por este, luego este por este, y luego el segundo por el primero, el segundo por el segundo, el segundo por el tercero, y luego más el tercero por el primero, el tercero por el segundo, y el tercero por el tercero, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que I cruz I es igual a J cruz J igual a K cruz K, y esto es 0. O sea, el producto cruz del mismo vector es 0. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, el vector A cruz el vector B, la magnitud, es decir, el producto A cruz B es A, B, seno de teta. Entonces, si yo tengo A, yo tengo B, el ángulo que forma, entonces la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que forman los dos ángulos me va a dar la magnitud de este vector, que le voy a llamar, por darle m sub 0. M sub 0. Esta magnitud es el producto de AB seno de teta. Y este vector se va a encontrar perpendicular al plano que contiene el plano A y B, que puede ser en el espacio. ¿Sí? La única forma en que esta magnitud sea 0 es cuando este ángulo sea 0, el seno de 0 es 0. Entonces, si yo multiplico el vector unitario I por el propio vector unitario I, el ángulo que forma es 0. Entonces, seno de 0 es 0. Por eso I cruz I, J cruz J y K cruz K es 0. O el producto del mismo vector, por ejemplo, A cruz A es 0. O B cruz B es una de las propiedades, es 0. Entonces, se tiene que respetar la regla de la mano derecha. O bien, podemos usar este si quieren. Esta es una forma más fácil. Este puede ser I, este puede ser J, este puede ser K. I cruz K me va a dar positivo. I cruz K, perdón. I cruz J me va a dar K positivo. J cruz K me va a dar I positivo. K cruz I me va a dar J positivo. Y al revés sería I cruz K me va a dar negativo. Entonces, en este sentido, I cruz J me va a dar K positivo. I cruz J, K positivo. J cruz K me va a dar I positivo. K cruz I me va a dar J positivo. O al revés, I cruz K, voy a poner este lado, I cruz K, aquí está, I cruz K, me va a dar J negativo, menos J. K cruz J me va a dar menos I, y J cruz I me va a dar menos K. Entonces, estas son las identidades del producto cruz de los vectores unitarios. Se supone que esto que estoy hablando ya ustedes deben de conocerlo. Se
supone que ya vieron. Estas demostraciones se suponen que ustedes ya las vieron. Entonces, por eso estoy asumiendo que lo estoy hablando como si ya lo vieron. Bueno, entonces vamos a operar los vectores. Fíjense bien, vamos a operar los vectores. Vamos a suponer que el torque es el producto cruz del vector posición, producto fuerza, donde el vector R es un vector que tiene componentes en Y, tiene componentes en J, tiene componentes en Z. Y F igual, es en 3 dimensiones, tiene componentes en Y, tiene componentes en Y y tiene componentes en Z. Entonces el torque es el producto cruz de R cruz F. Esta es la definición vectorial. Acuérdense que en estática ustedes vieron que el torque era igual a fuerza por la distancia. Aquí no. Aquí en forma vectorial, este era en forma escalar. En forma vectorial torque es el producto cruz de R cruz F. Eso es por definición. Entonces vamos a estar replanteando. Como lo es fuerza es igual a masa por el vector aceleración. Entonces el torque es igual al vector R, que es RXY más RYJ más RZK. Producto cruz del vector F, donde F es igual a FXY, FYJ más FZK. Ahí está. Ahí están los tres. Esto es igual, por este es Rx, Fx y cruz Y es 0. Se me va a eliminar. Ahora, por el segundo sería más Rx, Fy y cruz J es K positiva. Ahí está. Y luego el primero por el tercero, que sería Y. Vamos a moverle para que recuerden. Aquí tenemos. Va a ser Y cruz K. Y cruz K va a ser menos. Yo le voy a poner menos. Y una vez lo pongo menos. Sería Rx, Fz, Y cruz K en menos J. Aquí está el menos y aquí está el J. Ahora vamos con el segundo, por el primero del otro vector. Vamos a ir elemento por elemento. Es la forma más larga. Ahorita lo vamos a resumir. Va a ser J cruz I. J cruz I, aquí está, va a ser menos K. Entonces va a ser Rx, Fy por K. Y luego nos vamos, a ver, perdón, aquí se equivoca. Aquí me equivoqué. Si nos equivocamos en algo, ya nos equivocamos en todo. Es el primero por el primero. RXFX. J cruz I es menos K. Ahí está. Ahora vamos con el segundo. RXFY. Sería RXFY. Y sería J cruz J. Se elimina. J cruz J es 0. Y luego el que sigue, J cruz K. Entonces sería J cruz K. J es I positiva. Entonces sería Rx, Fz y positiva. Ahí está. Ya está. Ahora vamos con el tercero multiplicado por el segundo. Es K cruz I. K cruz I es J positiva, entonces va a ser positiva. Entonces sería Rz, Fx y sería J. Ahí está. J. Ahora vamos con el tercero y el segundo. Sería K cruz J. K cruz J es menos. Va a ser menos I. Entonces sería, ¿cuál vamos?
El segundo, segundo, sí, segundo. Sería RZ, FY y menos I. Ahí está. K cruz J es menos I. Ahora vamos con el tercero. K cruz K, bueno, lo voy a dejar nada más. RZ, FZ es 0, porque K cruz K es 0. Se me va a eliminar. Y entonces aquí ya tenemos esto. Lo voy a reescribir. Fíjense bien. Lo voy a reescribir. Lo voy a poner primero, lo voy a poner en orden. Voy a poner primero este Rx FZ y luego este menos RZFY. Ese es componente ni. Aquí está, componente ni, componente ni. Luego voy a poner menos, fíjense bien, menos, y sigue el J, voy a agarrar este. Aquí está el menos. Sería RZ FZ. Con este menos es menos y me da este menos. Y es J. Y luego el otro J es este. Sería, como es positivo, le voy a poner negativo para que menos por menos me dé este positivo. RZFX. Este sería el J. Y luego voy a poner el otro. Lo voy a poner positivo. Lo voy a poner positivo. Aquí lo voy a poner positivo. Entonces voy a agarrar primero este. Le vamos a poner Rx FY menos, y voy a poner este Rx Fx y le voy a poner Z. ¿Sí? Lo voy a volver a pasar en limpio. Entonces el torque, que es el producto del vector brazo de palanca o posición, producto cruz del vector fuerza, es igual al producto de Rx Fz menos Rz Fy, que sería componente ni, menos Rx, perdón, es Rx Fz menos Rz Fx J más, fíjese cómo va, más, menos, más, Rx Fy menos Rx Fx beta. Y si ustedes recuerdan, en su clase de álgebra lineal, para los que hayan dicho, ¿para qué me sirve álgebra lineal? Bueno, pues aquí lo estamos viendo, para que después no digan que no sirven las cosas. En álgebra lineal, esto aquí era igual. Donde poníamos R primero, pues aquí era Rx, Ry, Rz, y aquí Fx, Fy, Fz. Entonces, ¿se acuerdan? ¿Cómo la hacíamos? Primero hacíamos este positivo, poníamos I, el producto cruz, eliminábamos este y eliminábamos este, ¿recuerdan? Y hacíamos el producto de este por este, que era R, ¿sí va? A ver, aquí tengo un error. Tengo un error. Aquí tengo un error. Aquí tengo un error. Híjole, tengo un error. Ahorita les voy a decir por qué. Bueno, vamos a continuar. Era este por este, RY, perdón. Sería este por este, positivo, RY, FZ, menos este por este, RZ, FY, y luego seguía este, sería más, menos, más, sería menos J por el producto, eliminamos esta columna y esta fila y hacíamos este por este, sería Rx
FZ menos este por este. RZ FX. Y luego el siguiente era más. Menos, más, dependiendo del tamaño, ¿no? Sería más Z. Eliminamos esta y eliminamos esta y lo hacíamos con esto. Era este por este, que era RX FY menos este por este. RY FX. Si se fijan, este es lo mismo que este. Y es Y. Hay un error ahí. Ahorita lo corregimos. Luego, este es lo mismo que este. Aquí está la receta. Y este, que está aquí, este que está aquí, es lo mismo que este. RX, este debería ser FY, ahorita lo checamos. Y aquí debería ser FY. Hay un error ahí. Así debería ser. Aquí me equivoqué por aquí. Entonces, a ver, vamos a ver. Este está bien. Este por este 0 es este. Este por este es este. ¿Está bien? Luego, este por este. RX, FX, RX. Es el J. FZ. Es J, ¿sí está bien? Sí, es este. Está bien. Luego este. J cruz I. Es menos K, es este. Es RY. Aquí está el error. Es RY. Este es el error. Que es este. Es el K. Es este. Aquí estaba el error. Y luego aquí está este error. Y luego este, J. RZ. FX. ZFX. J. No, aquí está bien. No, está bien, está bien. Este es este. Y aquí está bien. Sí, está bien. Está bien. Todo lo demás está bien. El puro error es esta parte. Entonces, estas son las dos formas de hacerlo. O sea, en conclusión, cuando yo tengo un torque, que es el producto cruz de R cruz F, hay dos formas de hacerlo. Uno, elemento por elemento, donde yo coloco RXY, RY, J y RZK, producto cruz, el vector F, FXY, FYJ más FZK. Yo puedo este por este, luego 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 este por este, y entonces revisando que es I cruz J, K cruz I, K cruz J, operándolos, luego haciendo las operaciones, o bien lo puedo hacer directamente, simplemente hago esta matriz, donde coloco IJK, pongo aquí la componente en X del vector R, la componente en Y del vector R, la componente en Z del vector R, luego la componente en X de la fuerza, la componente Y de la fuerza, la componente en Z de la fuerza, y sería I que multiplica a R, Y, FZ, sería este por este, menos este por este, FY, RZ, y luego sigue este es más, menos, más, sería menos J,
elimino estos dos y es este por este, sería Rx Fz menos este por este, Rz Fx. Y luego más K, que sería este, elimino este con este y utilizo estos, sería cruzado este por este, sería Rx Fy menos este por este, sería Ry Fx. Esta sería una forma, hacemos la matriz y esta sería la forma. O si se acuerdan, este puede usarlo como ecuación de T, donde es R plus F. O puede hacer elemento por elemento, o pueden hacer la matriz, o con esta fórmula, que al final de cuentas es esto o esto. Van a llegar a esta fórmula. Entonces así pueden resolver el producto cruz de dos vectores. Aquí le llamé R, pero igual puede ser el vector A cruz el vector B. Entonces A cruz B no es más que la matriz y JK, aquí las componentes de A y aquí las componentes de B. Si fuera en dos dimensiones, pues este desaparece. Este desaparece y sería esta matriz. Sería I, IJ, y este sería 0, 0. Bueno, sería K, sería igual. Pero tendríamos, si fuera de dos dimensiones, entonces más bien estos dos serían 0. Y se resuelve de la misma forma. Este se convertiría en 0. Entonces sería I, este por este, luego J menos J sería este por este, y luego K. Sería este por este, por este. Estos serían dos dimensiones. Entonces, esta es la forma de resolver el producto cruz, que se supone que ustedes ya lo saben, pero bueno, aquí hacemos un breve repaso. Si nos vamos a nuestro libro de texto, vamos a nuestro libro de texto, voy a abrir el libro de texto, estaríamos en esta, en esta. Vamos a resolver. Vamos a resolver esto. Vamos a resolver. Miren, vamos a resolver esto. Ya pueden ir haciendo del problema de la unidad 4. Vamos a resolverlo. Vamos a resolver ese. Voy a poner más grande. Dice, tenemos este tipo de estructura. Dice, si F1 es igual, aquí nos da es un vector en el espacio, 100i menos 120j menos más 75 libras, fuerza del sistema inglés, y F2 es este F2 menos 200i más 250j más 100j más 100k, perdón. Determine el momento resultante producido por las fuerzas con respecto al punto O. Es decir, ¿qué torque yo sentiría aquí? ¿Cuál es el torque que se siente en este punto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, recuerden, lo primero es hacer nuestro bosquejo, nuestro cuerpo libre, como se le llama. Ya los sistemas de referencia ya me los da el problema. Entonces, ahí ya no voy a batallar. Este va a ser mi X, mi Z y mi... Y aquí voy a colocar mi diagrama del cuerpo libre. Entonces, lo voy a poner más grueso. Este es aquí el tubo, viene el tubo. Voy a cambiar el color. Voy a cambiar un azulito. Aquí viene el tubo viene, luego de aquí dobla para acá el tubo, y luego de aquí el tubo dobla para acá. Este es el tubo, el azul, es mi cuerpo libre, ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está sujeto, aquí hay un soporte. Supongamos que ustedes quitan el soporte y ponen su mano. La pregunta sería, ¿qué torque sentirían o qué sentirían ahí?
¿cuál sería la resultante? Entonces, en este punto, su mano va a tender, ¿no?, debido a estas dos fuerzas, a F1, este es F1 y este es F2, va a tender, por un lado, a moverse en línea recta, es decir, a trasladarse, una traslación, pero adicionalmente, y esto lo van a sentir a través de una fuerza resultante, o ustedes, o dicho de otra forma, ustedes tendrían que aplicar una fuerza de tal forma que mantengan el sistema en equilibrio, y ese le vamos a llamar R. Hay dos formas de verlo. ¿Qué fuerzas sentirían debido a estas dos, que es la resultante, o qué fuerzas ustedes tendrían que aplicar para mantenerlo en equilibrio? Esa fuerza es la que aplicaría el suelo para que esto no se mueva. Es la reacción. Es la reacción. La reacción. Entonces, la suma de todas las fuerzas es cero porque es un cuerpo que está en equilibrio. Entonces, esta reacción lo estaría generando el soporte. ¿Para qué? Para que evitar que este tenga una traslación. Pero adicionalmente, el soporte tendría que oponerse con un torque. Tenía que aplicar una rotación contraria a la rotación que generaría en este, que le podemos llamar M. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Cuidado. Una cosa es la reacción. La reacción es lo que tendría que hacer el soporte para evitar que eso se mueva o que eso gire. Y otro es el vector que siente el soporte. Entonces hay que tener cuidado cómo interpretamos eso. Es lo mismo, el mismo vector, pero la diferencia va a tener la misma magnitud, va a tener la misma dirección, pero sentido contrario. La fuerza de reacción del soporte es contrario a las fuerzas, a las resultantes que generan F2 y F3. Por ejemplo, aquí F2 y F3 va a tender a girarlo en contra de las manecillas del reloj, más o menos en el espacio. El soporte tendría que girarlo en sentido contrario para anular la reacción de F1 y F2. Entonces, aquí se tiene entonces hay que tener cuidado, ¿no?, con eso, con la interpretación que hace el autor, lo que nos pregunta. Determina el momento resultante producido por estas fuerzas, es decir, la fuerza que sentiría el soporte, no la fuerza con que reaccionaría. Igual podemos poner la fuerza con que reaccionaría, nada más que estar conscientes que la interpretación es contraria. Bueno, entonces, y ya está. Entonces nos tenemos que preguntar qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo. Bueno, está actuando la fuerza F1, está actuando la fuerza F2, pero también está actuando la fuerza que actúa el soporte sobre el cuerpo para mantenerlo en equilibrio, que es R, que es la reacción. No es la resultante de estas dos, es la reacción. La resultante de estas dos es la suma de estas dos, que a final de cuentas es igual a esta, pero con signo contrario. Ahora, estas dos F1 y F2 van a producir además un torque en el punto cero. Entonces, ¿qué tiene que hacer el soporte? Generar un torque contrario para compensarlo, para anularlo. Entonces, aquí entran dos fuerzas o dos leyes. La primera es la sumatoria de fuerzas, es igual a cero. ¿Y qué fuerza está actuando? F1 más F2 más la fuerza del soporte, que a final de cuentas es igual a la de la resultante, pero con signo contrario. Y esto tiene que ser cero, porque si no fuera cero se estuviera trasladando, estuviera moviéndose de forma lineal en el espacio, estuviera moviendo. Entonces conozco F1, F2, lo que no conozco es la reacción del soporte. Podríamos dejarlo así, reacción del soporte, no es la resultante, es la reacción del soporte, hay que tener cuidado con eso. Y la reacción del soporte es igual a menos F1 menos
F2. Entonces, R, que es la fuerza que está generando el soporte sobre el cuerpo para que no se mueva, es igual a menos F1, es decir, menos, y F1, ¿quién es? 100I menos 120 J más 75K. Y luego menos F2. Acuérdense que es menos F2. ¿Quién es F2? Es menos 200I, es dato, más 250 más 100K. Y no se olviden de las unidades, es bien importante. Entonces aquí es suma de vectores, es I con I, J con J, entonces menos 100, menos menos es más, 200 serían 100I, 100I. Aquí sería menos por menos es más, y aquí sería menos 250 más 120, son 130, menos 130, menos 130J. Menos por menos es más, y aquí este es menos. Menos 250 más 120 es menos 130. Y aquí sería menos 75. Menos 100 sería menos 175K. Libra es el vector R. Entonces, este vector R, que es la reacción del soporte, es 100I menos 130 menos 175. Y acuérdense que la resultante le voy a llamar P. Voy a llamar P. La suma de estas dos es este mismo vector, pero con signo, es decir, si ustedes hacen la suma, va a ser menos 100i más 130 más 130j más 175k. Este es la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario. Entonces, la fuerza F1 y F2 lo siente el soporte. Entonces, el soporte se opone con la misma magnitud, la misma dirección, sentido contrario, para anularla y para que la suma sea cero y esto no se esté moviendo. Pero esto es con respecto al movimiento lineal. ¿Qué pasa con el giro? Esta fuerza F1 tiende a girar y no es más que el producto de este vector, que le voy a llamar el vector OA, si quieren, que es un vector posición. Entonces, la suma de los torques en el origen, la suma de los torques debe ser cero porque no está girando, el cuerpo no está girando. ¿Y qué torques tengo? Pues el torque debido a la fuerza 1. Le voy a llamar el torque 1. Más el torque debido a la fuerza 2. La fuerza 1 tiende a girarlo así. La fuerza 2 tiende a girarlo así. Entonces el soporte se tendría que oponer más o menos al revés para anular estos dos giros y esto no, y sea cero. Entonces T1 más el torque que genera la fuerza 2 más el momento del punto O del soporte, le podríamos llamar el torque del soporte, debe ser cero. Entonces este es el que me interesa, el torque del soporte es igual a menos T1 menos T2. Ahora, ¿quién es T1? T1 es el producto de R, producto F1. ¿Quién es R? Esta R, le voy a llamar R, mejor le llamamos R, vamos a llamarle R. Es el vector posición, del punto de giro al punto de aplicación de la fuerza. No lo conozco, pero tengo las dimensiones, lo puedo sacar. Ese vector es un vector posición, es en pies. Y el F1 ya me lo da. Luego, menos el torque 2. ¿Quién es el torque? Pues es el brazo de palanca de O a A, producto cruz F2. Entonces sería, y es el mismo R, producto cruz F2. Entonces, el torque que generaría el soporte para anular, para que la suma de todo sea cero, es igual
a esto. Ahora, aquí podemos aplicar lo que conocemos las propiedades del término común R cruz F1 más F2. ¿Sí? Este por este me da esto, con el signo. Y luego este por este me da este, con el signo. Aquí está el signo y aquí está el signo. ¿Sí? Es una propiedad asociativa. Lo puedo hacer mientras yo no cambie el orden del R, porque acuérdense que A cruz B no es lo mismo que B cruz A. En todo caso es lo mismo, pero con signo contrario. Hay que tener cuidado. Es una excepción en el producto cruz. Entonces tengo que mantener el mismo orden. El R del lado izquierdo y el F del lado derecho. R del lado izquierdo, F es del lado derecho. Esto es igual a esto, lo estoy factorizando. Entonces, ahora, ¿quién es R? El vector R pues es el vector de O a A. En este es las coordenadas 0,00 y las coordenadas de aquí. En X se desplazó 4 pies. En X se desplaza 4 pies aquí. Esto sería 4, en Y está desplazado 5 pies positivo. Y en Z sube esto, que son los 3 pies. Entonces el vector R es el punto de llegada menos el punto de partida. Sería 4 menos 0 sería 4i. 5 menos 0 sería 5j y 3 menos 0 sería 3k. Entonces este es el vector R, el vector, y este está en pies. Entonces cuando hagamos el producto cruz R cruz F es pies libra fuerza, que es el torque. Entonces R sería menos el vector R, y el vector R es 4i más 5j más 3k. Producto cruz F1 más F2 más F3. Aquí lo teníamos, aquí están bien. No es más que sumar estos dos, o sumamos estos. Estos dos sería menos 100 y libras. Este sería, si lo sumamos a 250 menos 120, sería más 130 J, y 100 más 75 sería más 175 K. Acuérdense que este es pie y este es libra. Entonces, el vector torque va a ser igual I cruz. Bueno, lo resolvemos si quieren con matrices para que sea más rápido. Lo vamos a resolver con una matriz. Entonces, el vector TS es igual I JK. Vamos a poner el I este es el vector, el primero que va aquí, y este sería el segundo que va aquí. Aquí va este y aquí va este, en ese orden, es de izquierda a derecha, ¿no? IJK, luego este. Entonces sería la componente ni de este sería menos 4, aquí sería menos 5 y aquí sería menos 3. Y aquí sería menos 100, aquí sería más 130 y aquí sería más 175, ¿no? Entonces esto es igual, la componente ni es este por este, sería, voy a hacer la operación aquí en la calculadora, aquí traigo una, que sería menos 5 por 175 menos 875. Y luego sería este por este. Luego menos este por este. Menos por este menos es más. Entonces sería 130 por 3. 390 positivo. 390. Esta sería la componente ni. Y luego menos J. La componente J sería este por este. Sería 175. Sería 175 por 4. Sería 700. Positivo. No, perdón, negativo.
Ah, no, positivo, negativo, negativo. Es menos J, aquí está menos, y luego este por este. Menos 700, ¿no? Ahí está. Luego menos este por este. Menos por menos es más, por el menos es menos. Menos 300. Y luego más K. Menos más. Más, menos, más. Y así. Realmente es 3 dimensiones. Así que pone suficiente. Recuerden, eliminamos filas y columnas y nos quedamos con este. Sería aquí 130 por menos 4. 130 por menos 4, menos 520. Y luego este menos, perdón, estos dos. Menos, menos, menos es más, por el menos es menos, sería menos 500. Entonces el vector de torsión que genera el soporte sobre la estructura para evitar que F1 y F2 lo hagan girar, es igual, hago ahora sí la operación en I, sería 875 menos 875 más 390 sería menos 485. Menos 485. Y este sería menos, aquí serían 1000 menos 1000, por este menos es más 1000 J. Y aquí serían menos 1020. Acá. Este sería el torque que estaría generando el, el soporte sobre el cuerpo para mantener en equilibrio la estructura. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo interpretamos esto físicamente? Voy a poner la estructura de nuevo. Fíjense bien, voy a poner la estructura. Voy a poner aquí. Aquí voy a poner mi sistema de referencia. Y voy a poner la estructura. La estructura viene así. Luego viene así. Y luego viene así. Y aquí hay una fuerza. Este tiende a girar. Entonces el soporte tiene que hacer esto. En Y, si fuera positivo, estuviera así, pero no es positivo, es negativo, está del lado negativo. Entonces tiene que estar acá y va a tender a girarlo así, con un torque de menos 485 libra-pie. Tiende a girarlo, tiende a que esto rote así, el soporte. En J va a girarlo así, es positivo, entonces va a tender a girar así. Y en K, si fuera positivo, giraría aquí, pero es negativo, entonces tiende a girarlo así. Aquí es con 100 J, aquí es con menos 1020 K, libra, pie, libra, pie. Y esto es un momento. Entonces el momento, no sé, va a estar aquí en 3 dimensiones, no sé, en 3 dimensiones. Aquí va a estar, digamos, aquí. Aquí, digamos, si aquí fuera como en I, en J, digamos que aquí. Y en K sería por aquí. Entonces el vector estaría aquí. Y este sería el vector de giraría sobre su eje, utilizando la regla en la mano derecha. Así giraría este sería lo que el soporte. Entonces F1 y F2 tendría que estar aquí. En sentido, en la misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario. De tal forma que este es el torque que produce el torque 1 más el torque 2. Y este sería el torque que produce el soporte. De tal forma que este anula este. Se anulan y el cuerpo no está girando.
Este sería el torque, esta sería la respuesta. Esta sería la respuesta. Y esto se en forma vectorial. Vectorial. Entonces, ese básicamente es el siguiente tema. Todavía no nos falta, ¿eh? Todavía nos falta. Todavía nos falta. Pero ya lo pueden ir haciendo los demás. El siguiente tema vamos a ver momento par. Ahora, miren, hay algo, de una vez vamos a ver lo que sigue. Entonces ya, vamos a que no hay como estar en vivo para allá ya mismo hay casi lo que sea. Pero bueno, vamos a tratar de explicarlo aquí. Igual tienen que leer, chavos. Si no leen, no importa lo que yo haga. Tienen que leer. Tienen que leer. Entonces, a ver, vamos a suponer esto, a ver si me logro explicar. Espero que me logre explicar. Vamos a suponer que aquí tenemos un volante. Aquí tenemos un volante de alguna máquina. No sé, por ejemplo, una válvula ahí en el campo. Pues aquí tienen, y aquí pasa una tubería donde tienen que cerrar una válvula una tubería de agua, no sé. Y aquí hay un volante. Aquí tenemos un volante para ahí está el volante, ¿no? Vamos a suponer que aquí ustedes aplican una fuerza aquí, F1, una fuerza F, una fuerza F, donde esa fuerza F tiene componentes en X, tiene componentes en Y tiene componentes en Z. Pero resulta que esta válvula se abre con un cierto momento que únicamente ese momento tiene componentes en Z. Este momento, el torque que necesitan aplicar únicamente es TK. Entonces, aquí lo que va a pasar es que va a haber un brazo de palanca que es R, producto cruz al punto de interés. Esta R va a tener componente en X, componente en y componente en Z. Perdón, es R, no Z. RY, RZ. Entonces, el torque aplicado, que le voy a llamar torque primo, es el producto de R cruz F. Y este probablemente me va a generar un torque que pudiera tener componentes en X y en J y en K. Déjenme borrar lo más claro. Este torque primo, que finalmente es el producto de R cruz F, R cruz F, este primo pudiera tener TX prima y T primo Y, T primo Z. Lo que sucede únicamente va a funcionar. No importa qué tan grande, el efectivo para mover la válvula va a ser este. Entonces ahí es cuando nosotros, en algunos problemas nos dice, tú tienes este vector, ¿cuál es la proyección sobre este eje o sobre este otro vector? Y hacemos exactamente lo que hacíamos, esta magnitud, digamos que este es el vector, no sé, M, T, esta magnitud T,
donde es la proyección de T sobre M, por llamarle así, ¿no? Y es el mismo proceso, esta proyección es lo mismo que hacíamos anteriormente, que es el producto punto. Entonces, T sobre M es igual al producto punto de T, producto punto M unitario. Si recuerdan, o bien T sobre M, N. Es para encontrar la proyección de un torque sobre otro, sobre algún eje en particular. Hay algunos problemas que nos lo piden. Por ejemplo, vamos a ver un problema para que se explique un poquito más. Aquí está, miren. Vamos a hacer este. Vamos a hacer esto para que vean. Vamos a hacer este. A ver, vamos a hacerlo. Aquí está. Déjenme agrandar este. Vamos a poner este, por alguna razón, ¿no? Eso se usa mucho en máquinas hidráulicas. Los mecánicos lo usan. Vamos a resolver eso. No es más que aplicar lo que ya sabemos de los otros temas. Voy a abrir una página nueva. Ahí está. Voy a pegar el problema. Aquí está. Voy a poner aquí. Dice, determine el momento producido por la fuerza F con respecto al segmento AB. O sea, aquí, ¿qué fuerza está actuando? Este va a generarme un torque que se va a sentir en el eje Z, no sé si positivo o negativo, en el eje X, Z, Y. Pero no nos pide la componente ni en X ni en Y, Z, sino nos pide cómo lo sentiría este tubo. Aquí, ¿cuál sería el torque que sentiría este tubo? Entonces, lo que hacemos, o sea, en este eje, ¿cuál sería el torque? Si yo pusiera mi mano aquí sobre este tubo, ¿qué torque yo sentiría debido a esta fuerza? Es lo que me está diciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el torque con respecto a el torque o el momento de esta fuerza y luego de aquí la proyectamos sobre este eje. Y ese es el torque que sentiría es el tubo AB, que a veces sirve para desatornillar o hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ya lo borré, déjame pegarlo de nuevo. Pues lo primero que hay que hacer es sacar el torque que se siente en A. ¿Qué torque es? Pues es el producto del vector posición del punto de interés al punto de aplicación de la fuerza. Este le voy a llamar R. Y aquí me va a generar un torque, que le voy a llamar, si quieren, M. Entonces, M, que se siente en el punto A, es igual al producto cruz de R cruz F. Entonces, M es igual, es I, J, K, F, está muy fuerte. Entonces, M es igual al producto cruz de R cruz F. ¿Quién es R? Es en X tiene que avanzar 3 metros. Entonces aquí serían 3i. En J avanza 4 positivo. Aquí sería 4. R es 3i más 4j y luego sube 4 más 4k. Trato de explicarlo de diferentes formas para que, por si no me entendieron la primera, me entiendan. Pero es 3i, 4j, 4k. Y llego a C, de A a C. Es el vector posición. Y esto es en metros. Acuérdense que es en metros.
F va a estar en Newton. De hecho, aquí está Newton. Y aquí sería 4, ¿no? Positivo. Sería 3, 4, 4. Y F tiene componentes en I menos 20, más 10 y 15. Son kilonewton, perdón. Ah, no, sí son newton. Entonces, esto es igual y 4 por 15 son 60, positivo, menos este producto, menos 40. Luego menos J, sería 3 por 15, 45, menos 4 por menos 20, sería menos 80, sería 80 positivo. Acuérdense que es más, menos, pero es 4 por menos 20 es menos 80, pero por eso, como es menos, es más 80. Ahí está. Luego K, acuérdense que eliminamos este y queda 3 por 10 positivo más K, sería 3 por 10, 30, sí está bien, menos 4 por menos 20, que sería más 80. Entonces, el momento sería igual a 20i, y luego sería menos ¿cuánto es? 125, menos 125J, y luego aquí sería más 110K, y sería Newton metro, que es la unidad de torque. Voy a borrar aquí. Voy a borrar esto. Entonces aquí se sentiría un torque que en todo caso tiene componentes en I igual a 20i. Digamos, vamos a poner que aquí es 20. Tendría menos 125J, tendría que ser por aquí, y 110 más o menos proporcional por aquí. Entonces este sería el torque. Este sería más o menos el vector torque. El vector torque. Donde en I está tratando de girar a 20. En J tendría que girar en sentido contrario así, menos 125. Y en K es positivo, tendría que girar así, en forma simultánea. ¿Qué significa? Si yo coloco mi mano en agarrar el eje X, sentiría un torque en ese sentido de 20 Newton metro. Para mantener el equilibrio tendría que aplicar lo contrario, que de hecho lo hace el soporte. En J sentiría que está rotando así. Si pongo aquí mi mano, rotaría así, con una magnitud de 125. El soporte tendría que oponerse con esa misma magnitud en el eje Y, y en el eje Z, si yo pusiera mi mano, sentiría una rotación, un torque de 110. Si ustedes han visto los mecánicos cuando aplican, bueno, se supone, los buenos mecánicos, ¿no? Utilizan lo que le llaman torquímetros, que son como unos rash, unos matracas, donde ponen el tornillo y aquí tiene un indicador y les da el torque. ¿Por qué? Porque cada tornillo está calculado y estos tienen que aplicar un torque. Entonces hay instrumentos que lo miden, que es fuerza por distancia. Entonces este sería, pero no me está pidiendo eso, me está pidiendo cuál es el torque que siente este eje neto debido a esta. Entonces, pues lo que hacemos es el producto cruz. El producto cruz. Si yo tengo mi vector AB, que lo puedo tener, y tengo mi vector torque, la proyección del vector M sobre AB es esta. Acuérdense que esta proyección le voy a llamar MAB. MAB es igual a M, esta distancia,
a M por coseno de este ángulo teta, coseno del ángulo teta. Pero recuerden que el producto punto de M punto AB es igual a M por la magnitud AB coseno que forma, pero lo que me interesa es M coseno de AB, entonces de aquí lo despejo. Entonces M coseno de AB es igual a M punto AB por la magnitud de AB. Esto ya lo habíamos sacado. Y AB, el vector AB entre su propia magnitud es el vector unitario. Entonces con esto yo puedo saber el torque que siente el tubo, nada más el tubo, me interesa saber el tubo, para aflojar o desaflojar aquí, a lo mejor. Con esta fuerza yo genero un torque y lo que me interesa es que siente sobre el eje, no lo demás, porque esto es el torque máximo que sentiría la rosca, por dar un ejemplo. Entonces, eso que le voy a llamar el torque sobre el eje AB no es más que el torque M producto punto del AB unitario. M ya lo sacamos, aquí está. Nada más falta el AB unitario. Pero eso ya saben ustedes sacarlo. El AB unitario no lo conozco, pero lo puedo conocer. Puedo decir que es este vector. Ahora, si es negativo, probablemente sea negativo. ¿Por qué? Porque me va a hablar de esta parte del lado contrario. Si me sale negativo, lo único me está diciendo que está en el lado contrario del torque. Que lo está sintiendo en el otro sentido, o sea, que va al revés. Es lo único que me indica si es negativo. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, la proyección del torque MA sobre el eje AB es igual al vector M, producto punto, el vector unitario AB. Es decir, es M entre el vector AB entre su propia magnitud, ¿no? M ya lo conozco, AB lo puedo conocer de aquí. Puedo tomarlo de A a B o de B a A. Lo voy a tomar de A a B. Total, ya sabemos qué significa si sale negativo. Y estas coordenadas en X se desplaza 3 y luego en Y 4, en Z 0. Entonces sería 3 positivo, 4 positivo, 0. Entonces el vector AB es 3 menos 0, sería 3i. 4 menos 0 sería más 4j. Y aquí 0k. Pero ya no se pone, es en 2 dimensiones. Ya sabemos que es 0k. Y la magnitud es el cuadrado de este más el cuadrado de este es 3 y la magnitud AB es Pitágoras. El cuadrado de este es 9 más el cuadrado de este es 16. Son 25 raíz cuadrada de 5. Esta es la magnitud. Entonces esto es igual a 20i menos 125j más 110k producto punto AB. Y AB es 3i más 4j sobre su magnitud, que igual afectaría a todo, sería 5. Entonces realizamos primero lo de arriba y luego lo de abajo. Entonces M, el producto punto, acuérdense I por I, y punto I es 1. Y cuando es diferente es 0. Entonces I, punto I es 1, 20 por 3 es 60. Luego J, punto J es 1, 125 por 4 son 500, menos 500, porque es el menos 125 por 4 es menos 500. Ahí está. Y luego K, acá el K es 0, por este K es 0. Y luego entre 5. Esto es igual a
menos 440 quintos, ¿no? Entonces, el perdón, aquí ya lo, aquí no es, aquí ya es el AB, ¿no? La proyección. Entonces sería, déjenme usar la calculadora, 440 entre 5, 88, menos 88, sería menos 88, menos 88 newton metro. Entonces quiere decir, acuérdense, si AB está así y la regla de la mano derecha positiva está así, este es el pulgar. Como es negativo, quiere decir que es al revés. Este así, y aquí está el brazo. Entonces, así, positivo, giraría así. Pero como es negativo, quiere decir que gira así. Entonces, este torque provoca que este tienda a girar así, en este sentido. Una magnitud de 88 Nm. ¿Qué significa? Si el soporte no es capaz de soportar esto, se va a romper, se va a barrer, o la tuerca no es capaz, se va a barrer. Tiene muchas aplicaciones. Tal vez aquí no las vemos, pero sí algunos mecánicos pudieran verlo más adelante. Entonces, la respuesta es esta, 88 newton metro. Vamos a ver, si nos equivocamos en un signo, va a estar mal, ¿eh? Entonces, este es el problema. ¿Cuál era? Este, 416. Vamos a ver, unos 416. 416. No está. Bueno, no está. Bueno, confiemos que es la respuesta. 416. Bueno, entonces ya pueden empezar ustedes a hacer sus problemas hasta el 416. Vamos a dejen, les digo hasta qué problema. Bueno, hasta el vamos a ver. Hasta el 422. Ya pueden ir resolviendo hasta el 422. De ahí para atrás. Hasta aquí. Al día de hoy ya pueden resolver hasta el 422. Si tienen problemas, dudas, algo, me dicen o un problema en particular, me dicen lo resuelvo. Entonces, como que yo los contacto para en una semana volvernos a ver por Teams. O no sé si ya me vi con usted, no recuerdo. Pero para que empiecen a resolver. Hasta el 422. El primer parcial va a abarcar la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 y hasta la unidad 4. Todo lo que veamos hasta la unidad 4 abarca el primer parcial. Entonces estamos a 30, yo creo que a mediados, podemos programarlos para mediados de, más o menos a mediados, como el 17, perdón, sí, como el 21, yo creo, de septiembre ya podemos programar el primer parcial. Para el 21 de septiembre. Les recuerdo los que llevan ciencia de materiales, ya está por cerrarse, abrirse el parcial, creo que se abre el 1 de septiembre. No sé si haya gente de ustedes
en ciencia de materiales, para que cuiden las fechas. Yo no puedo modificar las fechas, es automático. Y ya dicen si les parece o no les parece. Bueno, no, si regresamos vamos a tener que retomar la parte de práctica. Definitivamente no podrá ser híbrido, pero no 100% virtual, ciencia de materiales. Bueno, entonces si alguien necesita asesoría, con gusto díganme, lo podemos programar a la hora de la materia, o igual otra hora, en otro horario también, un sábado, domingo, o en la noche, en la tarde. Esté libre, si alguien en particular. Miren, si honestamente no recuerdan bien vectores y eso, igual podemos verlo sin ningún problema. Pero sí reconozcan que es algo que ya se supone que deben de ver. Pero tampoco me cierro, o sea, no implica que ya no lo voy a ver, no. Si alguno en particular de ustedes requiere apoyo en vectores o en algo que es, aunque se suponga que ya deben de verlo, yo con gusto lo veo. Lo veo un poquito con más detalle o con más espacio. Entonces tampoco se trata de yo sacudirme. O sea, no, como dicen, no voy a padecer calenturas ajenas, pero tampoco se trata de eso. Si yo tengo la medicina, con gusto yo les puedo dar la medicina. Pues si no recuerdan cómo se resuelven matrices, un sistema de calificación, con todo gusto lo vemos, no hay ningún problema. Me dicen, ya sea en línea o se los explico en grabado, como ustedes vean, pero díganme, si quieren en privado, mándenme un mensajillo y yo con gusto lo vemos. Entonces, y lo vemos un poquito con más despacio, ¿no? Pero yo creo que con el repaso que vemos, porque tampoco los he dejado, o sea, vimos cómo se hacen las matrices. Para los que a lo mejor lo vieron o no lo recuerdan, pues ya con eso yo creo que sí se recuerdan. Pero si se fijan, son operaciones básicas, no ocupamos cosas muy complicadas, matemáticas muy complicadas en esta materia. Ya en dinámica, los que llevan dinámica, pues sí, a lo mejor sí. Bueno, entonces, para que vayan haciendo. Acuérdense que el portafolio de evidencias es el candado para que ustedes puedan presentar el parcial. ¿Sí?